Es la mayor operación urbanística sobre suelo comercial que se conoce en los últimos tiempos. La venta de los terrenos de la antigua Superser de Cordovilla, que se cerraba hace unos días por valor de 10 millones de euros a una firma holandesa, Ten Brink Desarrollos, que adquiere ese espacio que no quiso IKEA para poner en marcha un macroproyecto comercial, deportivo, hostelero e incluso sanitario. Fue la mejor opción de 3 que pujaron por esos terrenos donde se espera trabajen de manera directa 544 personas y otras 312 de manera indirecta. Una realidad que parece echar a andar aproximadamente en 2 años y medio. Eso es lo que se calcula. Antes, a finales de este año, se espera que comiencen las obras para convertir la carretera nacional 121A en una vía 2+1, es decir, 2 carriles y uno central para adelantar por tramos. Es la solución planteada, pero no la única, porque hay voces que piden la construcción de una autovía. Entre tanto, medidas paliativas como la de acotar los tramos de adelantamiento que hemos visto esta misma semana. Y todo para tratar de reducir la alta siniestralidad de esta vía. Comenzamos. Pues comenzamos este dilema de este miércoles, saludando primero a quienes nos acompañan. Ángel Ansa, por parte de Navarra Suma. ¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Hola, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Salimos también a Inma Jurío, del Partido Socialista de Navarra. ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás? Hola, noches. Muy bien. Buenas noches. Gracias. Otro habitual también de estas mesas, Mayorga Ramírez de EH Bildu. Gabón, Mayorga, buenas noches. Gabón, muy buenas noches. Y saludamos, le damos también la bienvenida a Mikel Asiain de Geroa Bai. Gabón, buenas noches, Mikel. Gabón, buenas noches y gracias. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Bueno, antes que nada, vamos primero a conocer algo más sobre el futuro de una de las operaciones, quizá más importantes de las que conocemos en los últimos tiempos. Es la venta de esos terrenos de la antigua Superser que ya tienen dueño. Finalmente será la empresa Ten Brink la que ocupe el antiguo solar de la Superser. Su propuesta era la más adecuada de las 3 que cumplían todos los requisitos interpuestos por Gobierno y Nasubinsa. Por su rol de promotor integral, por asumir sin condiciones los costes que se generen de la urbanización interior y exterior del ámbito, por la riqueza de usos que se plantea, por una estimación de puestos de trabajo considerada muy interesante, tanto en calidad como en cantidad. Se creará un complejo que incluye varios usos. Un uso comercial, alimentario y deportivo, hostelero, residencia de estudiantes y hotel, y de servicios con equipamiento sanitario. Y generará 856 empleos. 544 de ellos serían empleos directos y 312 se correspondían con el empleo indirecto. Para esta adjudicación se han priorizado otros criterios por encima de los económicos. No es la mejor desde el punto de vista económico, pero que entendemos que desde el punto de vista de los riesgos que asume en cuanto a los gastos de urbanización, la generación de empleo que crea y el tipo de usos que diversifica, priorizando los usos terciarios frente al uso comercial, es la más ventajosa. La compañía, que factura 950 millones de euros al año y con presencia en buena parte de Europa, se instalará de esta manera en los 32.068 metros cuadrados que un día fueron pretendidos por IKEA. Bueno, pues esta fue de alguna manera esa comparecencia hace unos días en la que se anunciaban los detalles de esta operación por la que se va a cuestionar mañana al Gobierno en el Pleno del Parlamento. Va a haber 2 preguntas, una del Partido Socialista y otra de Geroa Bai, ambos socios que le van a interrogar al partido del que ustedes forman parte. ¿Por qué? Pues bueno, nosotros vamos a preguntar precisamente para poner en valor esto que se ha producido. Era un espacio en el que el Gobierno de Navarra ya había invertido dinero porque se tiraron los antiguos edificios que había y entonces había habido una inversión, hubo una operación que resultó fallida y realmente ha entrado una empresa que la ha comprado pues, con los criterios que se han resaltado, además con lo que hemos oído que ya se ha dicho por el consejero, con unos usos que consideramos adecuados, asume el coste, el Gobierno de Navarra tampoco pierde dinero y creemos bueno, pues que va a servir también para revitalizar la zona, al mismo tiempo que para regular accesos en un punto estratégico de entrada a Pamplona. Creemos que es una buena operación y que además va a proporcionar empleo. Y desde Geroa Bai, ¿cuál es un poco el motivo de esta cuestión?
No sé si similar al que acaba de exponer. Bueno, más o menos vamos en la misma línea. Es decir, ha habido una operación que creemos que es importante para esta comunidad, para la Comunidad Foral de Navarra, y queremos que precisamente oír la versión digamos, por boca del propio consejero, del propio vicepresidente José María Yerdi. Ha habido quien ha cuestionado el tema, la oportunidad, su transparencia, y precisamente queremos que por su boca, la población navarra oiga lo que tiene que contarnos. Lo hizo en la comparecencia de la que hemos visto unas imágenes, pero bueno, nunca está de más el repetir los argumentos para que lleguen a toda la población y cale y quede lo que es realmente la realidad, no lo que se intenta transmitir desde determinados ámbitos. No sé si desde esos ámbitos de la oposición, señor Lanza. Bueno, nosotros hemos solicitado la comparecencia del consejero José María Yerdi para que informe sobre esta operación que nosotros hemos conocido por los medios de comunicación. Para nosotros era una operación un poco con falta de transparencia que ha salido tras la fallida operación de IKEA. De hecho, este tema en alguna otra ocasión también se había comentado en el Pleno. Es obvio que aquí cuando lo anuncia el Gobierno, pues anuncia la parte positiva, ¿no? Que la venta, 10 millones de euros y también la parte de los empleos que se van a generar. Pero nosotros también queremos saber esas posibles consecuencias negativas que pueda haber, ¿no? Porque puede haber consecuencias en esa zona de Pamplona ahora de los accesos. Se está hablando de una superficie muy grande que iba a requerir, a la hora de cómo van a acceder. Sabemos que ahora para ir a esa zona de la Morea hay situaciones de dificultades de tráfico, de atascos. Añadir otra superficie, pues también nos interesa conocer cómo se va a resolver. También esa parte que a veces hablamos mucho y insiste en el tema del medioambiental, qué consecuencias va a tener también, porque ahí es obvio que va a haber también un aumento del tráfico con esas consecuencias medioambientales, que entendemos que estamos todos muy sensibles con este tema. También nos interesa saber, y sobre todo pues la parte en cómo puede afectar o incidir en los comercios locales. Es decir, creemos que Pamplona y su comarca ahora mismo tiene grandes superficies que creemos que está suficientemente dotada para, teniendo en cuenta la población que tiene Pamplona, su comarca, incluso gente de otras zonas de Navarra que pueda venir. Queremos saber qué incidencia puede tener también en el comercio local, porque se van a generar un número de empleos, pero también queremos saber si la parte negativa es que también se van a destruir empleos, que pueden afectar precisamente a esa parte del pequeño comercio y la hostelería. Bueno, yo no sé si esa falta de transparencia sobre a la que se refería el señor Lanza, ¿ustedes la han percibido también o están satisfechos con lo que han escuchado hasta la fecha? No, nosotros queremos mucha más información, porque no hay que olvidar que antes de las elecciones el señor Manu Ayerri, quien fuera presidente del Gobierno, anunció que se iba a instalar IKEA. Sí. Sin embargo, pues prácticamente una vez que pasaron las elecciones y un mes después, parece que IKEA decidió justo en ese momento pues no instalarse, ¿no? Y por eso nosotros hemos realizado preguntas y hacer un seguimiento, porque entendemos que con recursos públicos, bien sea con los terrenos o con el dinero, pues hace falta actuar con gran transparencia. Y por eso nosotros entendemos que este terreno pues ya viene pues lógicamente con cierta suspicacias que puedan generarse en torno a la función del mismo. Hay que recordar también cómo previamente IKEA se hizo o se interesó por él después de una subasta en la que, si no tengo mal entendido, pues quedó desierta. Por lo tanto, estamos hablando de que la pregunta que nos debemos responder es el mejor uso social el que se le ha dado a un terreno que era del Gobierno de Navarra, por lo tanto era público? Nosotros tenemos grandes dudas y somos muy críticos con ello. En primer lugar, ¿no hubiese sido mejor en estos momentos en el que la vivienda es el principal problema? Son necesarias activar muchas viviendas de alquiler, que el Gobierno de Navarra hubiese podido activar viviendas? Eso en primer lugar. En segundo lugar, se nos llena la boca hablando del comercio tradicional, del comercio de cercanía, del comercio urbano del centro de las ciudades. Pues fíjese, con esta operación lo que se va a posibilitar es que muchos ciudadanos y ciudadanas hagan un consumo que consiste en coger el coche, aparcar gratuitamente en este nuevo centro comercial, mientras que se les pide que puedan competir a los comerciantes del centro de Pamplona, sin que puedas ir con el coche hasta el mismo establecimiento. Si aparcas en un parking, pues teniendo que gastarte un importante número de recursos, por lo tanto, en una situación competitiva absolutamente deteriorada para los propios comerciantes de nuestros pueblos y en este caso del centro de Pamplona. Y luego, en tercer lugar,
si apostamos por una movilidad sostenible, por el transporte público, porque nos acostumbremos a que el planeta y el medio ambiente no puede soportar una utilización y un gasto energético y una generación de CO2 tal y como se plantea yendo con el coche a estos centros comerciales, mientras en los ayuntamientos se hacen esfuerzos, se limitan las entradas, vemos cómo por parte del Gobierno de Navarra se está apostando por todo lo contrario. Por lo tanto, nosotros queremos buscar, hemos registrado varias preguntas escritas, queremos tener toda la información porque creemos que ese terreno se hubiese podido destinar a otros usos pues que quizás pues más sostenibles y más adecuados a las necesidades reales de la sociedad. Pero esto va a traer debate, sobre estas cuestiones vamos a poder hablar, y llama la atención, y termino con esto, como precisamente quienes más han conocido el devenir de esos terrenos, como es Geroa Bai en este caso, porque ya el señor Ayerdi pues, tuvo en su mano el activarlos, y en este caso José María Ayerdi, que es vicepresidente del Gobierno, quien fuera presidente de Nasubinsa, pues sean los que le pregunten para generar un estado de opinión, entendemos que favorable a ese proyecto, cuando lo que nos tenemos que responder, según pensamos en Euskal Herria Bildu, es: ¿se le está dando el mejor uso público que puede dársele a un terreno de esas características? Va a tener que responder de una manera muy sintética, se presupone mañana el consejero Ayerdi, pero necesitan más respuestas, entiendo yo, desde la oposición. Déjeme extenderse, sí, en fin... Adelante, el debate está abierto, ustedes pueden... Completamente de acuerdo. Empezaré respondiendo al señor Ramírez por las cuestiones que ha planteado. Efectivamente, se lo hemos preguntado, como he dicho, porque queremos saber de primera mano, no a través de la comparecencia que hizo ya, sino directamente en sede parlamentaria. Queremos oír de primera mano las interpretaciones que nos dé, las explicaciones que nos dé el señor consejero, el vicepresidente, el señor Ayerdi. Yo le recordaré varias cosas al señor Ramírez. Para empezar, que esto hace 4 o 5 años, en el 2015, hay una parcela entera que se llama Garitón, que comprende 130.000 metros cuadrados, y fue precisamente el gobierno anterior el que recalificó esos terrenos que tenían, digamos, una calificación de zona comercial, y se han quedado en los 32.000 metros sobre los que ahora se va a actuar. Es decir, creo que es importante esa recalificación de cara a considerar qué posibles usos se podían haber dado a 130.000, no a los 32.000 que en este momento se van a trabajar, sobre los que se va a actuar. Eso para empezar. Quería comentar también que, bueno, que efectivamente se van a recaudar 10 millones, que esos 10 millones en manos de Nasubinsa darán para otro tipo de actuaciones de tipo social en un futuro no muy lejano. Ahí está esa bolsa de 10 millones que creo que tendrán su opción de desarrollar una serie de actuaciones sociales en un futuro próximo. Y respecto a cuestiones ya que ha planteado también el señor Ansa, respecto de la opacidad o no opacidad, quizás deberíamos recordar que esto viene de cuándo y de dónde viene este tema. Es decir, ahí estaba la antigua empresa Superser, la empresa Superser quiebra y el gobierno de Barcina obliga a Nasubinsa a realizar la compra de esos terrenos por un precio muy superior al que estaba valorado. ¿Por qué? ¿O para qué? Bueno, suponemos que para tapar parte del agujero que existía en aquellos momentos en las arcas forales. A partir de ahí, efectivamente, se inicia un proceso de subasta que queda desierta, y a continuación el gobierno de Barcina es quien inicia las negociaciones con IKEA, que han estado hasta este momento, efectivamente, como ha comentado el señor Ramírez, bueno, pues previamente, es decir, poco después de las elecciones, poco antes de empezar, digamos, lo que podría haber sido una actuación, deciden desestimar ese tema porque, bueno, pues porque según ellos han cambiado sus criterios comerciales, prefieren no actuar sobre zonas, digamos, en las afueras de la ciudad, sino ir a otro tipo de comercio instalado en el centro. Y es el actual gobierno quien abre un proceso, y volvemos al tema de la transparencia, abre un proceso completamente abierto al que concurren, me consta que hubo diferentes llamadas de diferentes empresas, y al final son 3 las empresas que optan. Son 3 las empresas que optan, hacen sus ofertas, y finalmente es una de ellas las que se adjudica. Lo ha comentado el señor consejero, el por qué optan por esa empresa, no solamente una cuestión económica, cumple, digamos, ese requisito económico, ese mínimo requisito económico, pero aparte de ello hay otro tipo de actuaciones que convencen, digamos, a quien tiene que hacer la valoración pertinente, y es ahí donde se opta. Creo que transparencia total, proceso abierto con participación de diferentes empresas, con diferentes ofertas, y se opta por una de ellas. Total transparencia, señor Ansa. Y señor Ramírez, que creo que queda muy claro también por dónde ha ido el juego, en este caso, del gobierno en el que participa Geroa Bai.
decir, recalificación de unos terrenos para que precisamente tengan un uso mezcla de comercial y dotacional, en mucha menor, digamos, medida además del que iba a tener inicialmente, porque era un solar entero de 130.000 metros cuadrados, el denominado Garitón. Bueno, yo no sé, está abierta la mesa, yo si no reparto creo un poco, que aquí, bueno, no hay demasiada oposición al proyecto este que se está haciendo, no se ve que haya una oposición frontal por parte de ningún grupo de los que estamos aquí, por lo menos del de mío, momento hay ¿no? dudas, que estoy en gobierno, hay dudas. Entonces lo que solicitan es transparencia. La transparencia se resuelve, el proceso ha sido transparente porque es público, es conocido, y ahora lo que se quiere resolver es la duda que por parte de los grupos se plantean en qué efectos va a tener en el comercio, o qué uso se le va a dar, o en qué proporción de usos va a tener la parte residencial o la parte comercial. Y eso se va a resolver a través de las diversas comparecencias y las preguntas que se van a hacer en el Parlamento, con lo que la transparencia la van a tener completamente satisfecha. A mí me gustaría comentar en algún momento también si ese uso comercial que se le va a dar, que es un 30% del espacio, va a afectar al comercio, tanto al de los centros comerciales que ya existe, que sería el de La Morea, como al pequeño comercio de Pamplona. Bueno, pues con un uso comercial tan reducido, yo creo que no. Además, tenemos que tener en cuenta que se encuentra dentro de la ciudad, con lo que el transporte público está garantizado. Y más allá de todo eso, lo que tenemos que partir es que había unas edificaciones que estaban totalmente derruidas en una entrada a una capital, que esto ya se tiró, que no se le pudo dar el primer uso al que estaba destinado, y que ahora hay un uso que puede suponer revitalizar toda esa zona de entrada a Pamplona, que hasta ahora no tenía ningún tipo de uso. Si es el mejor uso a un suelo público posible, pues hombre, eso al 100% no se puede decir nunca, pero sí es la oferta que mejores resultados ha ofrecido, y no solo las económicas. Se van a conjugar determinados usos que creemos que pueden revitalizar esa zona y que además van a suponer mejorar los accesos, que los asume la empresa que se queda con el terreno, con lo que yo creo que se quedará una entrada a Pamplona bastante mejor, con unos usos residenciales, hoteleros y un complejo que yo creo que va a mejorar bastante lo que es Pamplona, sin que perjudique posiblemente y seguramente al pequeño comercio, porque creo que ya hay estudios en ese sentido, con factores medioambientalmente sostenibles, porque también se primó cuando se lo adjudicó a esta empresa esos criterios, y que además va a suponer para urbanizar una zona, incluida la rotonda de bomberos, que ofrece bastantes problemas, con lo que se van a mejorar también los accesos, y no creo que vaya a proporcionar más embotellamiento de circulación y de tráfico que el que ya existe actualmente. Sí, pero al final lo que subyace es qué modelo de consumo y de sociedad queremos articular y queremos construir. Es decir, porque Corte Inglés no iba a afectar al comercio. Todas las expansiones y los nuevos centros comerciales no iban a afectar al comercio. Basta darse una vuelta por el centro de Pamplona para ver cómo está el comercio. Como comercios tradicionales no pueden competir contra lo que son todos estos grandes capitales, a los que además se les pone todo tipo de facilidades. Si hace falta recalificación, se les recalifica. Si hace falta generar la posibilidad de hacer unos parkings para que la gente pueda aparcar gratis, se les pone. Hay un detalle, perdone que le interrumpa, señor Ramírez, un detalle que entiendo que no es menor, que es el hecho de que los propietarios de este macroproyecto van a estar, al menos con su CIF aquí en Navarra, y van a estar pagando impuestos aquí en Navarra. No, sí, Tienes razón, es algo, mira, que no hemos tenido, que van a pagar en Navarra durante 10 años. Yo particularmente diría, si me deja esa incidencia. Sí, no había terminado, pero bueno, luego... Sí, es que le he interrumpido, perdona, que termine, señor Ramírez. No, que efectivamente, es decir, estamos acostumbrados, vamos a coger el ejemplo de Arosteguía, ¿no? Se va a construir un campo de golf, como diciendo, bueno, pues una infraestructura deportiva, verde, y se enfatiza comunicativamente ese aspecto. Lo que no se dice es las decenas de chalets que se quieren construir en un entorno como el Baztán. Pues en este caso, pues nos tememos que pueda tratarse de lo mismo, que se exhiba la residencia de estudiantes para intentar ocultar lo que es una apuesta por un nuevo centro comercial que va a perjudicar seriamente pues tanto al centro de la ciudad como al pequeño comerciante. Y una cuestión, el que no se deslocaliza y sigue no solamente 10 años, sino 20, 30 y 40 y 50, son las familias que durante décadas y generaciones han estado trabajando en sus comercios tradicionales. Esos no se van a deslocalizar nunca. Completamente de acuerdo por mi parte con ese inciso que hace el señor Ramírez respecto de la no deslocalización del pequeño comercio por el que
que además apostamos claramente desde siempre, desde Groa, y lo hemos tenido claro, lo tenemos claro y lo tendremos claro. No es óbice para que, bueno, se instale un tipo, es decir, como ha dicho la señora Jurio, parte de esa parcela va a estar ocupada por un comercio alimentario y deportivo, y va a haber otra serie de servicios a su alrededor: hotel, residencia de estudiantes, residencia para ancianos, ancianas, en fin, otro tipo de servicios. Y muy importante el inciso que hacía precisamente el presentador en el sentido de la obligación, el compromiso adquirido de que la empresa se adscriba a la Hacienda Foral y tribute por los beneficios que vaya a obtener en esa zona, digamos, en nuestra comunidad. Creo que es un dato a tener en cuenta, más allá además de los datos que también ha comentado el consejero, de que se van a crear 856 empleos, 544 directos y 312 indirectos, con lo cual, bueno, es una forma, digamos, de potenciar también la economía navarra en ese sentido, más allá, digamos, de las incoherencias que pueda suponer el que apunte el señor Ramírez. Lo digo bien claro, seguimos apostando por el comercio local, lógicamente, como pasa que sí que parece, como apuntaba, no sé si contradictorio, pero como señalaba el señor Ramírez, pues quizás hace falta respuestas en ese sentido, porque desde luego lo que es el comercio local al que se refiere, quizás en una gran superficie alguien no lo vea reflejado ahí. Pero yo creo que es que no se trata de contraponer unos modelos a otros. Vamos a ver en qué tipo de sociedades vivimos, y de verdad también es cierto qué sociedades queremos, eso está claro. No podemos negarnos a determinados avances que nos vienen dados por otras formas de comercio, por otras formas de disfrutar del ocio que vienen dados por los grandes centros comerciales, pero eso no significa que esto se tiene que contraponer al pequeño comercio. Son dos modelos que deben convivir y que ahí estamos para adoptar medidas que no signifiquen que uno excluya al otro. Habrá que favorecer con diferentes medidas al pequeño comercio que se da en el núcleo y en el centro de las ciudades mediante la revitalización de esos núcleos o la promoción de los núcleos antiguos o los cascos viejos o los centros urbanos, como se dice, más centro de capital, pero eso no implica que no puedan coexistir y cada uno tener su espacio con centros comerciales, como son la Morea, porque esto no va a ser una Morea, va a ser otro tipo de espacio lo que se va a establecer en la Superser, y yo creo que ambos espacios pueden coexistir. Y luego es que se me ha quedado antes una duda que el señor Ramírez o Mayorga ha comentado, que ¿por qué no se hacen ahí viviendas? No sé si es la primera vez que plantea esto, o ya la había planteado en la anterior legislatura donde usted compartía gobierno, porque es que me queda un poco así, me queda un poco estupefacta que sea la primera vez que yo ahora oigo que ahí se haga viviendas. Puede coger el diario de sesiones y cuando el señor Ayerdi, vicepresidente del gobierno, anunció que se iba a implantar IKEA, puede coger perfectamente cuál fue mi intervención para aclararle las dudas que en este momento está teniendo. Bueno, señor Ansa, le vamos a dar la palabra al señor Ansa, que es que todavía no ha intervenido. Sí, al hilo de lo que se ha comentado también, es verdad, van a pagar y van a pagar mucho con la política fiscal que tenemos aprobada con este pentapartito, pagarán mucho. Es un proyecto además y vienen que, bueno, con esa política fiscal. Bueno, luego cuando se ven las que se van, no sale muy favorable últimamente. Habrá que ver, es un proyecto también, bueno, a largo plazo, vamos a ver también, ahora estamos hablando todo lo que se va a instalar, pero bueno, este tipo de proyectos también hay que evaluarlos en el tiempo. Ahora estamos hablando de que se van a instalar, cuándo se van a hacer. Yo creo que habrá que hacer también una evaluación dentro de 5 o 10 años realmente cómo va. Una cosa es que ahora se venda aquí todo lo que se va a instalar, pero luego es importante valorar cómo va a ir esto. Lo que se ha comentado al principio, bueno, mañana yo creo que evidentemente en un pleno de control al gobierno, preguntas que los consejeros tienen 5 minutos, están hechas por los partidos que sustentan al gobierno, pues poca información vamos a sacar fuera de todo lo positivo, porque ese tipo de preguntas, pues sabemos cómo funciona esto y al final son para gloria y alabanza del propio consejero. A mayor gloria del consejero. Lo dice el señor Ansa porque han estado 20 y tantos años gobernando y sabe que les ha tocado hacer ese tipo de preguntas durante mucho tiempo. Entonces la experiencia es un grado y se nota que conocemos cómo son estos ello. Plenos de control al final cuando se hace este tipo de preguntas, y nosotros obviamente nuestra labor de oposición es fiscalizar, pedir todos los datos, esperaremos a esa comparecencia que le hemos solicitado al consejero José María Ayerdi y a partir de ahí haremos todas las valoraciones que tengamos que hacer. Bueno, la cuestión está de alguna manera o una de las claves que se apuntaba en la mesa es el pequeño comercio, es decir, ahí está la madre del cordero, más allá de la sostenibilidad
a todos los niveles. Sí que es verdad que el proyecto, cuando fue presentado, pues guardaba de alguna manera estas cuestiones y las querían dejar claras, ¿no? Uso comercial, 30%, apuntaba la señora Jurio. Y luego, además, se hablaba de esa residencia de estudiantes, unos usos más ligados a la, no sé si la hostelería es el campo en el que se mueve esto. Servicios. Bueno, en cualquier caso, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué proyecto es este que tenemos que poner encima de la mesa y convencer a la oposición de sus bondades? Perdona, Vale. habla. No, yo quería poner en valor lo que ya se ha dicho, digamos, en las imágenes que hemos visto desde el principio, es decir, se habla de un uso comercial dotacional, es decir, hay una mezcla de ambos dos. La señora Julia ha apuntado que efectivamente va al comercial un 30%, con lo cual el 70% restante, quitadas zonas de aparcamientos y tal, va a uso de servicios, es decir, creo que se da esa dualidad que creo que es perfectamente encajable y que además va en contra de esa, digamos, visión macrocomercial que podía apuntar el señor Ramírez. Es decir, no se trata de un macrocentro como puede ser quizás el que exista en La Murea, que podríamos recordar cuándo, por qué, quién, en qué momento se instaló, etcétera. Incluso referido a la movilidad, que también se ha apuntado, es decir, no sé si ustedes han ido en unas Navidades, por ejemplo, a un centro como La Morea. Yo sí he ido, pese a defender, digamos, el comercio local. No sé si el señor Ramírez, dentro, digamos, de su coherencia, no sé si sí, me alegro de que, a pesar de, en fin, de que todos somos humanos, efectivamente, y a pesar de nuestras posturas, mantenemos nuestras incoherencias. Creo que va con la idiosincrasia humana, efectivamente. Bueno, a lo que iba es que, bueno, que dentro de la movilidad, como se ha apuntado también, bueno, digamos, queda en la propia ciudad, no hay que desplazarse, habrá un transporte público. Y bueno, yo creo que es algo complementario, es decir, esos dos tipos de usos son complementarios entre sí y creo que no va a suponer. Y dejo caer, es decir, no sé si hace más daño un tipo de comercio como este o la compra online, que efectivamente sí que es otro tipo de comercio. Es que ese es otro debate, efectivamente. Que algún día, bueno, pues sobre ello podríamos hablar, que efectivamente qué es lo que más daña al comercio local, al pequeño comercio, al que no se deslocaliza. Si es este tipo de comercio intermedio, vamos a llamarlo así, o si realmente es, digamos, el comercio online que encima no tributa aquí, o sea que es otro dato a tener en cuenta. Las que apunta señor Sien. Es decir, me alegra que subraye la incoherencia de este proyecto con la apuesta con el comercio local. No me gusta tanto eso utilizar argumentos ad hominem, pero en cualquier caso es incoherente. Yo creo que cuando se cierra una persiana de un comercio de mi pueblo, de Tafalla o de Pamplona, de la parte vieja del centro, se pierde un pedazo de alma del propio pueblo, de la propia ciudad. Y estamos viendo cómo desaparecen cines, cómo desaparecen servicios, cómo es más fácil en terrenos nuevos demoler todo y construir nuevo en vez de rehabilitar las partes viejas, los centros. Y eso es un error, a nuestro juicio. Lo tenemos que decir con claridad. Desde Euskal Herria Bildu consideramos que eso es un error y que tenemos que aprender, porque medioambientalmente es insostenible eso, porque no tiene sentido construir grandes almacenes, nuevos grandes lugares comerciales mientras se están vaciando los centros. Es decir, es que hay posibilidad, hay otros modelos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una persona, para ir al centro y comprar, yo creo que con gran acierto el Ayuntamiento de Pamplona hizo una apuesta por la amabilización, por generar una ciudad mucho más sostenible, medioambientalmente, siguiendo los parámetros que tantas veces se nos llena la boca. Pero claro, si luego hacemos un modelo comercial en el que el aparcamiento es gratuito, porque es gratuito, en La Morea el aparcamiento es gratuito, en ese espacio el aparcamiento va a ser gratuito, ¿cómo van a poder competir efectivamente, la concienciación de la ciudadanía es muy importante, pero claro, es que les estamos poniendo a los pequeños comercios una serie de obstáculos insalvables, mientras que a las grandes superficies se les pone unas alfombras absolutamente cómodas. Y le voy a hablar de un ejemplo, incluso en Alemania. Se están planteando y hay lugares donde obligan a pagar por aparcar en las grandes superficies, para evitar que esa incompetencia... ¿Consideran ustedes que sería una opción esta, por ejemplo? Bueno, yo antes quiero hacer un apunte al señor Ramírez. Esas medidas que se tomaban en Pamplona de amabilización, precisamente los pequeños comercios no estaban muy contentos. Es decir, hubo que hacer muchas modificaciones porque es un proyecto que fue muy polémico, que se hizo muy mal,
los pequeños comercios se quejaron muchísimo al ayuntamiento que en la pasada legislatura gobernaba el señor Asirón y el cuadripartito, y ahora al actual ayuntamiento de Pamplona, que está dirigido por el señor Maya, por Navarra Suma, está haciendo una serie de medidas correctoras dentro de esa sostenibilidad que todos compartimos. Están haciendo una serie de medidas correctoras, sobre todo hablando con el pequeño comercio, que es algo que en la anterior legislatura falló. No hubo diálogo, se hicieron una serie de medidas y aquello fue un desastre, y ahora se está corrigiendo. Es decir, yo creo que hay que hacer esa apuesta también por el pequeño comercio. No creo que sea algo incompatible el que también pueda haber grandes superficies, es decir, es algo que está en nuestra vida, en nuestro desarrollo. No se trata que apuestes por una cosa o por la otra. Yo creo que tiene que encontrarse ese equilibrio. Es decir, hay que ayudar también al pequeño comercio, hay que hacer planes de actuación con ellos, hay que escucharles, pero sin renunciar tampoco a esas grandes superficies que, bueno, en otros países, incluso en otros continentes, nos llevaban muchos años de ventaja. Es decir, aquí yo recuerdo cuando llegó la primera gran superficie, hablábamos de hipermercados, o luego ya cuando se construyó la Morea, aquello lo veíamos como, ¿qué es esto?, ¿no? Lo veíamos como algo muy lejano. Entonces, yo no creo que sean cosas incompatibles, es decir, se puede tomar medidas para apoyar el pequeño comercio, ayudarles, escucharles, planes de acción, pero tampoco se trata de que porque estés apostando por una cosa estés renunciando a la otra, pero escuchando al pequeño comercio y tomando medidas verdaderamente efectivas y correctas. Estamos sin tiempo, señora Julia, le voy a dejar unos segundos porque es que tenemos que ir a la publicidad, coger el coche, sí, pero para circular por la Nacional 121A. Bueno, yo fíjese cuando me planteaba qué se iba a hacer ahí, qué tipo de comercio, porque miren, que se establezca IKEA o que se haga un macrocentro comercial como la Morea, pues es algo que conocemos. Sin embargo, yo me lo planteé, cuando lo piensas dices, es un complejo cuyo uso va a ser diferente a lo que estamos acostumbrados, porque tampoco va a ser comercial totalmente, donde hay una residencia de estudiantes que, bueno, pueden bajar a comprar al supermercado dependiendo de lo que vendan, pero también va a haber un hotel, una residencia de ancianos, se habla también que va a haber algún complejo de salud. Entonces yo creo que es un público diferente al que estamos acostumbrados y del que estamos hablando. Va a ser un complejo diferente al que creo que lo que falta es información. Yo pienso que sí, por eso hablamos de la transparencia, que es necesario la transparencia, ver cómo funciona, ver cómo se revitaliza o no esa zona, qué tipo de público va, cómo beneficia a Pamplona, que también la beneficiará. Está claro, señora Jurio, me temo que este tema, como no va a ser cuestión de un día, ¿verdad?, nos dará para mucho en el dilema. Hacemos la pausa y lo dicho, cogemos el vehículo, el que ustedes quieran, y enfilamos camino de la Nacional 121. Es prohibido adelantar en los tramos de 3 carriles en la Nacional 121A. A partir de ahora solo se puede realizar ese tipo de maniobras los vehículos que circulen en el mismo sentido del de la vía lenta. Es una de las medidas del Gobierno para frenar de alguna manera la siniestralidad en esta vía, como medida disuasoria también. Para ello se han instalado controles, o se van a instalar más controles policiales. El año pasado la Policía Foral realizó del orden de las 1.500, aproximadamente 1.500 operaciones de control en esta vía. Bueno, pues esta semana hemos salido a la carretera, esta Nacional 121A, para conocer esa nueva funcionalidad o restricción, como ustedes quieran llamarlo, y con lo que se pretende de alguna manera paliar, en la medida de lo posible, como decimos, esa alta siniestralidad que hay. Circulamos por la Nacional 121A y nos encontramos con esta doble raya continua donde antes se podía adelantar. Ahora la maniobra solo está permitida en el sentido de la circulación dotado de vía lenta. Este es uno de los 6 tramos de 3 carriles afectados, en total 3,5 kilómetros. Es muy peligroso adelantar ahí, aunque sean 2 carriles, no hay la suficiente distancia para hacer un adelantamiento correcto. Ahora con la señalización está bastante mejor, pero que bueno, lo importante es respetar la señal de velocidad. Es la primera medida llevada a cabo por el Gobierno de Navarra para reducir la siniestralidad en la vía.
La N121A es la carretera con mayor accidentabilidad en Navarra, con una media de 125 accidentes al año. Desde 2010 han fallecido 31 personas. Porque es una carretera peligrosa, ya que los bomberos donde más trabajan es la 121A. Sí, la verdad es que hay bastante tráfico, sí. Y más que todo camiones en todos los días, sí. El Ejecutivo de Chivite no descarta tampoco restringir en un futuro el paso de camiones. Sería un atraso para nosotros, porque ¿cómo iríamos nosotros a Irún, a la frontera? O sea que yo pienso que eso no sería ni lo correcto ni quitaría peligro tampoco la carretera. Otra medida en estudio es la de chequear la carretera a través de cámaras e inteligencia artificial. Medidas en cualquier caso que lo que tratan es de evitar esos datos, esos elevados datos de siniestralidad. El 2+1, ese carril 2+1 es de alguna manera la solución que se ha propuesto para poner freno a los accidentes en esta carretera. No sé si es una medida, señor Ansa, provisional o tiene que haber otras como la que ustedes apuntaban ya hace algún tiempo, ¿no? La de la autovía. Nosotros estamos apuntando como solución a medio plazo, porque entendemos lo que significa construir una autovía. Hay que hacer un proyecto bien, planificarlo, cuantificarlo. Eso está claro. Nuestra apuesta es que a medio plazo, viendo cuál es la situación actual de cómo está esa carretera, del tráfico que está sufriendo, del número de accidentes, del número de fallecidos, creemos que a medio plazo nuestra apuesta es una autovía. Nosotros lo que sí que le hemos exigido al Gobierno es que actúe con inmediatez en cuanto a esas medidas que hay para implementar el 2+1. Hay por ahí 10 millones de euros que consiguió UPN, el último pacto presupuestario con el Partido Popular para el año 2018, que todavía no se han utilizado. El gobierno anterior no utilizó esa partida. De hecho, el actual ha tenido que pedir una prórroga para que esos 10 millones no desapareciesen. Nos llama la atención que en principio está presupuestada ese proyecto del 2+1 en unos 70 millones de euros y en el presupuesto de 2020 solo hay 1 millón de euros más estos 10 millones que tiene disponible el gobierno. Entonces, lo que le hemos pedido nosotros al gobierno es efectivamente que actúe con esa inmediatez. Somos conscientes que de un día para otro no se puede poner a construir una autovía, pero sí que esas medidas que se implementen en el 2+1 sean compatibles con esa posibilidad de construir una autovía. Creemos que, bueno, al final ahora esto se dice que se han puesto la doble raya para que no haya adelantamientos, ¿vale? Es una medida, pero también sabemos que eso depende mucho de también responsabilidad de algunos conductores. Algunos conductores a adelantar les da igual que haya doble raya que triple raya, y no todos los accidentes que han sucedido en esa carretera son por adelantamientos. Es una carretera que tiene, bueno, pues una visibilidad complicada, tiene unas condiciones meteorológicas muy complicadas, nieblas, nieve, entonces no todos los accidentes son por un adelantamiento. Al final son medidas, vale, están bien, hay que hacerlas, pero no queremos que se queden como que sean parches, es decir, creemos que esa vía requiere un proyecto y un planteamiento no solo como evitar también el tema de la siniestralidad, sino también para conectar con esa zona norte de Navarra, que no sea simplemente una zona de paso, sino que hagamos ahí una vía fuerte para que en esa zona norte de Navarra, donde hablamos últimamente de la cohesión territorial, de que no haya esa brecha entre territorios de Navarra, pues que también ahí se sientan que pueda haber un centro de empresas, que no se sientan meros espectadores de lo que pasa de Francia a Navarra. Yo no sé cuáles son exactamente los plazos que se manejan desde el Ejecutivo para la construcción. Sí que es cierto que parece que la licitación de las obras vendrá en verano y será a finales de este año cuando, como digo, parece comiencen esas obras en el primer tramo que va desde Ezcaba, creo que hasta Olave, que viene a ser unos 5 kilómetros. De ahí quizá que se pueda justificar, que no lo sé, el presupuesto que, como apuntaba el señor Ansa, igual no es o no parece ser el que es para una vía para una adaptación del 2+1 que supondrá unos 70 millones, pero que tiene que ir, entiendo que por tramos, ¿no? Sí, claro, o sea, una obra de 70, ni de 100, ni de 1000 se puede ejecutar, entonces se están adoptando las primeras medidas, sí que efectivamente se han adoptado lo que usted ha llamado parches y que son medidas inmediatas que había que tomar, que es impedir ese doble adelantamiento, o sea, ese adelantamiento en dos sentidos, y se está estableciendo la prohibición en determinados tramos, se aumenta la vigilancia policial, son medidas disuasorias pero que van encaminadas a intentar reducir pues la siniestralidad que se da en una carretera que es evidente y que se está produciendo. Entonces ahora pues se están adoptando todas esas medidas para poder realizar la licitación de la primera fase de las obras pues en verano, hacer la licitación para el verano.
¿Y cuál es la mejor solución? Pues yo no sé si es una autovía o es un 2+1. Yo creo que definitivamente tiene que ser aquella medida que dé mejor solución a que no se produzcan accidentes y que los coches y que los vehículos y camiones, que es el mayor número de coches, o sea, son vehículos pesados lo que circula por esa carretera, pues se reduzcan los accidentes. ¿Qué otras medidas se pueden tomar? Pues yo creo que habrá que estudiar. Habrá que estudiarlo, habrá que decidir, habrá que ver qué dinero se mete en estas obras y habrá que ver qué resultados se le da. Yo creo que hay constituida una mesa para la financiación de carreteras y que aquí no se trata de que unos nos demos contra otros, sino decidir con los presupuestos que hay qué dinero se puede destinar para eso y para dar la mejor solución posible que satisfaga a los usuarios, a la zona y que no sirva solamente de un criterio de confrontación política entre oposición, gobierno o diferentes decisiones, sino que en esa mesa igual hay que adoptar decisiones por consenso. Sí, ahora, señora Sen, ¿el desvío de camiones es una opción viable o no? Podría serlo, y lo que hemos hecho nosotros precisamente el jueves de la semana pasada, en el pleno de la semana pasada, instábamos a que los servicios jurídicos del Parlamento emitieran un informe en tal sentido. Lo que queremos es que se tomen medidas ya, medidas pero con seguridad jurídica, que no hagan que se tome y a los 15 días, porque se ha recurrido a los 15 días, me da lo mismo al mes, a los 2 meses, una sentencia te tumbe todas las medidas que has tomado. Entonces planteábamos efectivamente que los servicios jurídicos redacten un informe que nos dé la seguridad jurídica, valga la redundancia, para trabajar en ese tema. Entendemos que ese 1 millón de euros que ha comentado el señor Ansa de presupuesto va efectivamente exclusivamente a una redacción de un proyecto porque no va a dar para más, pero bueno, sí que quería, digamos, recalcar la necesidad urgente de tomar medidas tal y como nos remarcaron en la sesión de trabajo de la semana pasada que tuvimos precisamente con los alcaldes del Valle de Baztán, de Ezcabarte, de Iganti y de La Ulzama, ¿no? Es decir, ellos nos reclamaban medidas urgentes, es decir, no podemos esperar y estamos transmitiendo aquí no nuestras peticiones, sino las peticiones que nos están trasladando nuestros y nuestras vecinos y vecinas, es decir, es algo ya urgente. Necesitamos medidas urgentes más allá de que luego efectivamente se vaya a un 2+1 o a una autovía como plantea, que luego entraremos en ese tema, en fin, de cómo se puede hacer, cómo se puede financiar, porque antes el señor Ansa ha hablado de temas fiscales y tal. Bueno, pues nos gustaría saber cómo se puede llegar a eso. Pero bueno, una autovía? De cualquier manera, de cualquier 1.000 millones. 1.000 millones redondeados. Yo creo que lo hizo Cerraluki, ¿no? De cualquier manera, estaba incidiendo, es decir, nosotros planteamos, bueno, se han tomado medidas en otros lugares, en Europa, en determinados sitios del Estado también, en torno a la posibilidad de ver o prohibiciones o restricciones. Las prohibiciones te puedes encontrar, digamos, con la legislación europea, que no las permite en principio por el derecho a no discriminación, y con restricciones, pues bueno, se han intentado en sitios como Tarragona, Lleida, Guipúzcoa, con diferentes resultados, porque en la mayoría de los casos se ha recurrido y ha habido sentencias contradictorias, tanto para un sitio como para otro. Con lo cual sí que necesitamos esa seguridad jurídica que comento para que las decisiones que se tomen vayan bien encaminadas. Sí, nosotros creemos desde Euskal Herria Bildu que estamos ante una zona históricamente maltratada por parte de muchos gobiernos de Navarra. Hay que recordar cómo, con tal de no actuar por parte de UPN, incluso se habló de la denominada Transpirinaica, con tal de no llegar a un acuerdo con Guipúzcoa, es decir, mandar directamente el tráfico a través de una nueva autovía que iba a ser por Zubiri, etcétera, etcétera. Y ese era el argumento que utilizaban UPN para no invertir en la Nacional 121. Finalmente se invirtió, todos sabemos las problemáticas que generaron y cómo se hizo el túnel de Belate. Y ahora es que, por cierto, van a tener que ser desdoblados otros 100 millones. Pues efectivamente, porque se hizo mal, hubo una comisión de investigación, la Cámara de Contos hizo un informe y determinó cómo se habían cometido graves errores. Por lo tanto, la desatención a esa zona ha sido histórica y debe reconocer las administraciones públicas que es necesario tratar un trato especializado al conjunto de esa zona, porque históricamente no ha sido atendida debidamente por las administraciones públicas. Eso en primer lugar. En segundo lugar,
nos llama mucho la atención cómo al parecer ahora, pues desde UPN y de determinados ámbitos se despierta con la Nacional 121. No, es que los puntos negros de la Nacional 121 están definidos en el plan de carreteras desde el año 2007. Es decir, el cruce de Zumbilla, el cruce de Vera. Están ya los proyectos avanzados, las líneas. ¿Y por qué no se ha ejecutado? Porque había otras prioridades, hacer el Reino Arena, invertir en circuitos, etcétera, etcétera. Es decir, del año 2011-2015, que era cuando tocaba actuar con determinación ahí, el gobierno de la señora Barcida decidió no destinar un solo euro a todas esas obras. Por lo tanto, nosotros entendemos que hay que responder a la ciudadanía de allá y hay que hacer caso a los alcaldes, que son quienes mejor sienten pues la preocupación que tienen todos esos habitantes. Se puede desviar el tráfico. De hecho, se hizo cuando hubo obras en el túnel de Belate. Sí, hace un año. Hace un año, y por lo tanto es una medida que se puede adoptar y nosotros entendemos que hay que responder en ese sentido. Se pueden activar de urgencia las obras, insisto, en Zumbilla, el cruce de Zumbilla y el cruce de Belate. Y por supuesto, lo que no nos gustaría es caer en la tentación, porque algún apunte ya ha habido por parte de algún responsable institucional de financiarlas con el denominado peaje en la sombra, que lo que han hecho, por ejemplo, en el caso de las autovías, tal como dice la Cámara de Control, la autovía del Camino, es que los navarros y navarras vamos a pagar 4 veces más de lo que cuestan realmente. Por lo tanto, medidas urgentes que se pueden adoptar con determinación, resolver los puntos negros y desviar el tráfico de una manera racional y lógica, y luego pues realmente establecer un proyecto a medio plazo que compense a esta zona de Navarra históricamente maltratada. Señor Ansá, por alusiones. Bueno, es que siempre se nos hace la misma crítica, pero que aquí, si fuese por algunos, ahora seguiríamos yendo a San Sebastián por las Piros, no tendríamos el canal de Navarra, no tendríamos el embalse Itoy, no tendríamos la autovía a Estella y así un largo etcétera, porque claro, se nos está acusando de cosas que en años anteriores gobiernos de UPN no hicieron, pero es que en la pasada legislatura H. Bildu formaba parte del gobierno y el señor Ayerdi no tomó ninguna medida en esos 4 años en cuanto a la Nacional 121, es decir, se comprometió que antes de terminar la legislatura iba a licitar tramos, no se licitó ninguno, y después iba lanzando una serie de globos sonda que ninguno insinuó la posibilidad de poner peajes, como sucede en Guipúzcoa, al momento se le echaron encima y no lo pudo llevar a cabo. Habló también de alternancia en días con matrículas pares e impares para los camiones, tampoco se llevó a cabo. Dijo que no se iba a restringir el tráfico pesado y ahora resulta que Geroa Bay parece que lo está proponiendo, cuando la pasada legislatura su vicepresidente decía que no iba a restringir el tráfico pesado. Entonces, una serie de contradicciones que al final se pasaron 4 años, no hicieron nada y encima perdieron el gobierno, con lo cual aquí siempre es la crítica fácil a lo que había hecho o dejado de hacer UPN. Y yo creo que además en esos años UPN también se actuó, se hicieron variantes ahí en la Nacional 121, no se pudo hacer todo, se nos hace siempre esa crítica. Es que en 2015 UPN se propuso autovía, es que la situación económica que había en 2015 pues no era, lo somos conscientes, nunca nos hemos escondido decir no estábamos a favor de esa autovía, pero porque era un momento diferente, era un momento económico, todo el mundo sabía. Es que aquí siempre se hace la misma comparación, es decir, siempre se critica a UPN en el periodo que va del 11 al 15, cuando fue lo peor de la crisis económica. Pero aquí nunca se habla cuando en años anteriores todo lo que avanzó esta comunidad con gobiernos de UPN, es decir, la crítica siempre se ciñe a la crisis económica, a lo peor, cuando tuvimos que gestionar un presupuesto de 1.000 millones menos de lo que hay ahora. Es decir, esos 1.000 millones que cuesta esa autovía, esos 1.000 millones de menos era lo que tenía el último gobierno de UPN. Ahora hablamos de un gobierno que tiene 4.200 millones de euros de presupuesto. Realmente no se puede hacer un estudio, un planteamiento de hacer una autovía 900 millones. Siempre se dice, no, el peaje en la sombra. Vamos a ver, esto es como el que se compra una casa, por decirlo en bruto, se compra una casa y paga una hipoteca. Entonces, estamos hablando de hacer un estudio, no estamos haciendo de hacer un proyecto de pagarlo en un año o 2, porque siempre se nos critica eso, el peaje en la sombra. Habrá que mirar, no se puede plantear al gobierno cómo sería hacer este proyecto y qué soluciones habría para financiarlo, para pagarlo. De 4.200 millones un proyecto de 900, 1.000 millones en varios años, ¿no se puede plantear? A mí sí que me gustaría apuntar algunas cosas, bueno, referentes a la intervención del señor Ansá. Es decir, ha dicho que el señor consejero, el señor Ayerdi, en la legislatura anterior
sí que efectivamente se interrumpió el tráfico por esa zona porque hubo que intervenirse en los túneles, con lo cual efectivamente esas interrupciones se dieron tal y como ha comentado, efectivamente, y ahí es a donde quería llegar. Hubo que cumplir normativa europea que estaba sin cumplir desde el año 2011, se lo recuerdo, desde 2011 hasta el 2015 no se hizo efectivamente nada, es decir, se llevaba ya varios años de retraso en cumplimiento de la normativa europea y el señor Ayerdi lo que hizo fue, bueno, cumplir esa normativa que no se ha terminado de cumplir porque, como efectivamente también se ha apuntado, hay que seguir interviniendo en esos túneles que van a suponer del orden de 170 millones de euros más. Eso por un lado. Me he quedado corto, yo había hecho 100, son 170. 170 si no me... Vale, sí, en fin, si no son 2 más 1 y 100 los túneles. Si no, si no son eso erróneos ni datos. Eso ya me cuadra más. Eso. Entonces, efectivamente, los túneles, evitando el puerto de Velate. Habla el señor Ansa de que nos quejamos de los peajes en la sombra. ¿Habría otra forma de haber hecho esas, digamos, autovías sin realizarlos a través de los peajes en la sombra, por los que vamos a pagar este año que viene 100 millones? 100 millones por peajes en sombra. Se optó por determinadas autovías, la autovía del Camino y la autovía del Pirineo. Ellos sabrán efectivamente por qué. Es decir, yo no sé si realmente había un estudio de impacto digamos, de tráfico en ese sentido, por qué, digamos, dar prioridad a unas y por qué no dar prioridades a otras. Porque creo que la N121 es históricamente la carretera más transitada con diferencia. Y después, en fin, un poco ya por terminar, creo que ha comentado que efectivamente nos referimos al periodo que comprende del 2011 al 2015, habla de que era la peor época de la crisis y efectivamente puede ser, pero ¿qué ocurrió desde los años 90 hasta el 2008? Es decir, años de vacas gordas y vacas gordas y vacas gordas. ¿Qué se priorizó? ¿Dónde se invirtió el dinero? Es decir, a eso es a lo que vamos. Pregúnteselo también al señor Ansa porque creo que merece una respuesta en condiciones. No sé si la quiere aportar, porque estamos terminando, pero rápido, por favor. Yo creo que he sido bien claro, es decir, bastaba con ver los indicadores que tenía Navarra en todo, en el ámbito de educación, en el ámbito de la sanidad, se invirtió en educación, en centros escolares, se invirtió en sanidad, se invirtió en el ámbito de la cultura. El Baluarte, por ejemplo, hoy en día yo creo que es un éxito, se lo construyó un gobierno UPN. En Navarra Arena criticadísimo, no sé, yo creo que tal y como han contado... Una vez hecho, lógicamente hay que amortizarlo, hay que usarlo, pero lo que se ha comentado si realmente era necesario. De los resultados de la arena, que todos sabemos, por ejemplo, aquí es muy fácil decir, no, es que el dinero se podía invertir en una cosa, a ver... Todos sabemos cómo funciona el presupuesto de un gobierno de Navarra y no se puede hacer la crítica, como a veces dicen, no, como vi el otro día en una pancarta, el dinero del TAF para la sanidad. Vamos a ver, seamos serios, cada departamento tiene su presupuesto, tendrá los objetivos y no podemos decir, no, es que en vez de hacer una carretera se decidió hacer el Reino Arena. Es que si ese dinero estaba de un departamento y había unas necesidades, se hizo un estudio para progresar, para que Navarra tuviese esa infraestructura deportiva, se hizo y además una infraestructura cuya construcción se aprobó en el Parlamento sin ningún voto en contra. Que estamos en la Nacional no 121, hubo ningún voto en contra. Y nos hemos ido al Navarra Arena y estamos terminando. Lo que está claro es que los últimos 8 años, ni con el gobierno de UPN en los 4 primeros, ni en los 4 siguientes se hizo nada. Ahora se van a hacer el desdoblamiento de los túneles de Velate. Se están acometiendo medidas en la Nacional 121. Y que se va a hacer la 2+1, parece que está proyectada esa 2+1, que ofrece buenos criterios para evitar la siniestralidad, y veremos si en un futuro, en un estudio, va encaminada hacia una autovía, si se considera, y teniendo en cuenta a qué destinamos el presupuesto, porque efectivamente aquí lo importante es que al mismo grado de siniestralidad, de accidentes en la carretera, que resulta más barato. Y aquí los gobiernos, claro que decían a qué destinan el presupuesto. Nosotros, con el mismo presupuesto que ustedes, pues vamos a destinar mucho más dinero a lo que se refiere a servicios públicos y a servicios sociales. Y ese es el destino que nosotros queremos dar al presupuesto, que no significa no ahorrar en otras materias, sino destinarlo adecuadamente y no igual en una infraestructura tremenda que no va a resolver
Sí, pero bueno, en mayor medida los problemas que hoy se plantean con sus en la Nacional presupuestos 121. consiguieron mantener unos altos niveles tanto en educación como en sanidad como en servicios sociales, y también hubo una serie de infraestructuras, como se ha comentado, que no las decidió únicamente UPN, que también se han puesto ejemplos del circuito en Navarra-Arena y salió con el apoyo del Parlamento de otros partidos, no solo UPN, cumplían el mandato del Parlamento. Y por ejemplo el Reino de Navarra-Arena se decidió su construcción y no tuvo ni un solo voto en contra en el Parlamento. Yo siempre he dicho que el Navarra-Arena solo hacía falta abrirlo. Bueno, para que funcionase. ¿Han estado todos en el Navarra-Arena o no? Sí. ¿No? Sí. Bueno, la inauguración o en el partido de pelota, seguro, el señor Ramírez. No. Bueno. En el concierto de Barnofler. ¿En el concierto de Barnofler, sí? Sí, pues yo fui a otro concierto. Yo estuve, no sé si el señor pues el señor Ramírez también. Sí, no, yo estuve de otro concierto porque tenía que acompañar a una persona que quería ir y al no tener la edad... Yo por trastear, y ustedes han estado también, ¿no? Sí. Bueno, bueno, pues ya está. Efectivamente, como he dicho, una vez hecho, hay que amortizarlo y usarlo. Gracias, de verdad. Empezamos en la Nacional 121, ¿cómo son estas cosas? Y terminamos en la Navarra-Arena. Esto es el dilema que muchas veces nos planteamos. Gracias a los cuatro por habernos acompañado en esta noche de debate. Nos vemos el próximo miércoles en otro día.